buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Poder Financiero. Mire, siempre cuando hablamos de populismo, de medidas populistas, pensamos en países poco avanzados como Argentina, Venezuela o algunos otros. Sin embargo, hoy los Estados Unidos nos está dando una muestra de a dónde puede llegar el populismo. Barack Obama, que ganó por las razones equivocadas la elección, o porque así lo decidieron sus compatriotas, ha tenido un gobierno particularmente populista, un gobierno donde se han dispendiado los recursos. Y no es culpa de los republicanos hablar de sentido común, decir, no podemos seguir gastando, no hay dinero, no estamos generando los recursos suficientes, hay que gastar dinero. Lamentablemente el presidente de los Estados Unidos dice, yo oigo hablar de recorte de gastos y no oigo hablar de generación de empleos. Señor presidente de los Estados Unidos, quien genera empleos es la iniciativa privada. El gobierno, con medidas políticas y económicas correctas, hace que se preserve el empleo para la iniciativa privada. Lástima, lástima por México, lástima por el mundo, lástima por Barack Obama. Shouldn't be making a series of dumb, arbitrary cuts to things that businesses depend on and workers depend on, like education and research and infrastructure and defense. It's unnecessary, and at a time when too many Americans are still looking for work, it's inexcusable. Hace no muchos años en México, no muchos, tener una vivienda era un sueño de la mayoría de las familias. Vamos, quienes cotizaban al Infonavit morían, solo el 10% entre 1970 y hace 15 años pudo tener un crédito del Infonavit. Hoy, al paso que va ese instituto, antes de 2017 se habrá superado el rezago en materia de vivienda. ¿Y esto qué ha generado? Ha generado un parteaguas en la industria de la vivienda en México. Mire, durante muchísimos años se ha venido desarrollando este sector en un modelo que ya no sirve, que ya no cabe. Un modelo muy horizontal, muy aplanado, muy alejado. Mientras que la población ha crecido 2 veces en los últimos 10 años, la mancha urbana ha crecido 9 meses. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que se está haciendo demasiado grandes las ciudades y no necesariamente esto dota de los mejores servicios. Si vemos esta situación, si vemos cómo nos encontramos en este momento, es necesario replantearnos cómo desarrollar al sector de la vivienda. El modelo anterior ya no funciona, es momento de cambiar. El sector de la vivienda se encuentra en un parteaguas porque muchas de las condiciones han cambiado. La crisis mundial que comenzó en 2008, más la influenza, modificaron la forma en que se venía desarrollando el sector. Y es que, en un intento por preservar el empleo, el gobierno subsidió los créditos a la vivienda. Muchas constructoras apostaron a vivir de estos subsidios y acumularon reservas territoriales en las zonas más baratas y alejadas de los centros urbanos. Esta situación generó que durante los últimos 10 años la mancha urbana creciera 9 veces, mientras que la población lo hizo solo 2 veces. Hoy, el consumidor de vivienda es mucho más sofisticado. Hace unos años solo deseaba tener una casa. Ahora se eligen viviendas de mayor tamaño, con mucho mayores valores agregados, entre los que destacan cercanía a las fuentes de trabajo y seguridad. Es por esto que las autoridades deberán cambiar el modelo hacia una vivienda más sustentable, con más y mejores servicios. Infonavit y Sedatu tienen el reto fundamental de impulsar el crecimiento ordenado de las ciudades y desarrollar mejores viviendas al alcance de otro tipo de personas. Uno de ellos es el de la vivienda en renta, un esquema que funciona en varios países y en México no ha logrado funcionar. Con este tipo de producto de renta se planea el desarrollo de productos de ahorro y garantías que puedan servir para que las personas puedan contar con el enganche de su primera vivienda, que además podría atender a personas que, estando en la economía formal, no tienen la prestación del Infonavit. Estos serían los profesionistas independientes.
Algo pasa con los políticos, que cuando gobiernan se vuelven razonables en materia económica. El Partido Revolucionario Institucional tomó la decisión este fin de semana de eliminar los candados de hablar sobre IVA en alimentos y medicinas. Candados que se habían autoimpuesto diciendo que iba en contra de sus estatutos. Normalmente las cuestiones económicas no tienen que ver con estatutos o no estatutos, tienen que ver con razonamientos claros, razonamientos eficientes. Hoy, el no cobrar IVA en alimentos y medicinas es un subsidio para los más ricos, para la gente que más consume. Para que le toque un poquito a los que menos ganan, se subsidia a los que más ganan. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, la lógica, el sentido común dice, hay que cobrarle impuestos a todos y la manera de hacer justicia social es por la vía del gasto, no por la vía de los subsidios generalizados. Bien por el PRI que cambia el sentido, que quita estos candados, por lo menos para poder discutir el tema. Mi responsabilidad es lograr que México despliegue todo su potencial. No hay intereses intocables. El único interés que protegeré es el interés nacional. Acorde a los cambios necesarios, durante la 21 Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional se realizaron cambios a los estatutos para que los legisladores priistas puedan votar una reforma fiscal sin temas vedados, como la aplicación del IVA en alimentos y medicinas y una reforma energética que permita la inversión extranjera. El presidente Peña Nieto celebró que el partido asumiera una posición pragmática y sin dogmas, pero también respaldó la decisión de reprobar a los priistas que no gobiernen bien, por lo que demandó a sus compañeros de partido estar a la altura para la transformación que exige el país. Y otros pierden el gobierno por insensatos. El Partido de Acción Nacional anda verdaderamente hecho un desorden, verdaderamente perdido. Tribus disputándose el poder y traicionando los principios que en su momento, hace 12 años, los llevaron al gobierno. Hoy no quieren hablar de reformas energéticas, no quieren hablar de IVA en alimentos y medicinas. ¿Por qué? Porque se están traicionando. ¿Por qué? Porque son un partido mezquino que se está acabando. Para analistas políticos nacionales e internacionales, algo muy grave está pasando hacia adentro del Partido Acción Nacional. Y es que el año pasado ya se notaban las fracturas. No pudieron llevar a buen puerto el proceso para elegir candidato a la presidencia. El partido ya estaba roto. El elector lo percibió y se fueron hasta el tercer sitio. Hoy, el presidente nacional del PAN lanza tierra a la administración de su compañero de partido, Felipe Calderón, al tiempo que promueve, junto con el Partido de la Revolución Democrática, una reforma a las telecomunicaciones, que de poco serviría si primero no se negocia y se cambia el andamiaje como lo ha hecho el PRI, antes de enviar una reforma al Congreso. La rotura del partido es tan evidente que mientras el presidente del organismo busca una reforma que promueve un instituto ciudadano de las telecomunicaciones, legisladores de este mismo partido empujan otra reforma al mismo sector. Hay dos maneras de ver la detención de Elbester Gordillo. Una es el quinazo, la venganza política para alguien que estorbaba. Otra es el principio de un largo camino que tenemos que vivir como sociedad en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento del orden. Tenemos que regresar a esos estados donde se cumple la ley y se cumple el orden. Tenemos ahora sí que preguntarnos por qué los sindicatos que usan recursos públicos no tienen que rendir cuentas. ¿Por qué los sindicatos se opusieron como se opusieron a la reforma laboral? Porque querían tapar cochineros como este. Y no solo es Elbester Gordillo, ahí está Carlos Romero de Champs, ahí está Martín Esparza, ahí está Joel Ayala, y podríamos seguir con una gran cantidad de líderes del sector público. Reza el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
Para analistas políticos nacionales e internacionales, ese es precisamente el mensaje que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere enviar con la detención de la lideresa magisterial. La posición del partido tricolor es inteligente. Antes de enviar una reforma al Congreso, la cimientan, refuerzan el andamiaje y negocian los cambios. Y es que las reformas son urgentes y no permiten retrasos políticos. Las reformas fiscal, energética, educativa, del Estado y del sistema judicial no tendrán efecto si no cuentan con la colaboración de los sindicatos. México ha perdido más de 10 posiciones en el índice de la OCDE por la falta de reformas y competitividad. Este último concepto se ve constantemente afectado por la burocracia del gobierno y las pesadas estructuras sindicales, que carecen de democracia y transparencia sobre los recursos que les entrega el Estado. Si estas organizaciones quieren convivir sanamente con el aparato de gobierno, deberán adaptarse a los cambios, eficientar su funcionamiento y transparentar sus gastos, porque hoy están bajo la lupa, pero de los ciudadanos que exigen cambios. El desorden en los partidos políticos, el mesianismo de algunos, ha generado que la necesaria reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones se esté deteniendo. Y se está deteniendo en gran medida, déjeme explicárselo muy claro, porque muchas de las cosas que habían propuesto son verdaderas barbaridades, absurdos y ridículos que iban en contra del sector de las telecomunicaciones. Más allá, cosas para las que no se requiere reformar la ley. No se requiere reformar la ley para licitar nuevas cadenas. No se requiere reformar la ley para que las instituciones cumplan su cometido. Yo le diría que en estos momentos hay que pensar más en reformas más urgentes, más importantes, como es la energética, que en los absurdos, que en los ridículos que estaban presionando tipos verdaderamente impresentables como Gustavo Madero, como Moni Sacha de Swan, como Molinar Orcasitas, como Purificación Carpintero. La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que empujan diferentes legisladores del Consejo Rector del Pacto por México plantea desaparecer de un plumazo a la COFETEL y convertirla en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Quienes la impulsan proponen al instituto como autoridad en la materia de telecomunicaciones, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y que se regirá por un Consejo Nacional que estará integrado por 7 consejeros que durarán en su cargo 9 años, entre los que se elegirá al consejero presidente, cuyo encargo será por 9 años, sin posibilidad de reelección. Proponen que cada partido político tenga su propio consejero, una especie de IFE o IFAI, pero de las telecomunicaciones. El mismo esquema lo quieren aplicar para la Comisión Federal de Competencia Económica. Para analistas del sector, resulta curioso que quienes impulsan con más fuerza esta iniciativa son exfuncionarios públicos que en su momento han sido fuertemente cuestionados por el dudoso desempeño de sus funciones dentro del sector de las telecomunicaciones. El caso más notorio es el de Juan Molinar Orcasitas, que sin experiencia alguna llegó el sexenio pasado a la Secretaría de Comunicaciones, en donde nada hizo por el sector, ya que perdió el tiempo defendiéndose de su dudosa función al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy mismo, los especialistas en el sector no buscan un nuevo organismo rector, sino autoridades que hagan valer la ley que hoy funciona al capricho de los intereses de las empresas involucradas. Javier Arrigunaga asumirá mañana como presidente de unidad de la Asociación de Bancos de México. Habrá quienes dirán que lograron superar la prueba, que tienen un dirigente de unidad. Sin embargo, es un gremio que se está viendo muy afectado por la falta de democracia. Tienen un modelo que está bien cuando había 13, 18 bancos en el sistema financiero mexicano. Es un modelo que hoy no responde a la realidad. Hay 43, próximamente habrá 50 agremiados. No se puede mantener un esquema donde se prometen elecciones y después se quitan. No se puede mantener un esquema donde no es un miembro, es un voto. Javier Arrigunaga llegó. Javier Arrigunaga quizá esperaba dentro de 2 años presidir este gremio. Sin embargo, o hace la gran transformación
en este gremio o terminamos viendo que se divide, que se fragmenta, que se rompe? Mire, cuando hablamos de historias de éxito en reestructuración de un negocio en marcha, habría que fijarnos claramente en lo que hizo HSBC, lo que ha venido haciendo durante la gestión de Luis Peña. Al cierre de 2012, Grupo Financiero HSBC México reportó una utilidad neta por 6.016 millones de pesos, lo que significó un aumento de 139.7% comparado con los 2.510 millones del 2011. El aumento en la utilidad se debió a un mayor margen financiero, menores gastos administrativos del banco y menores estimaciones preventivas para riesgos crediticios. Los ingresos netos por intereses en 2012 se incrementaron un 5.3% en comparación al cierre de 2011 y alcanzaron 32.130 millones de pesos, mientras que las comisiones cobradas sumaron 8.493 millones de pesos, un 5.66% superior a lo reportado el año anterior. También, al cierre de 2012, el saldo de la cartera de crédito fue de 194.966 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 6.8% anual. La cartera de tarjetas de crédito alcanzó los 16.535 millones de pesos, un incremento anual de 8%, mientras que la cartera de créditos automotrices fue de 2.773 millones de pesos, un 7.4% menos que el año pasado. Por su parte, la cartera de créditos hipotecarios creció 1.229 millones de pesos, un 6.8%. Sigue extendiéndose la gripe aviar. Gripe aviar que se extendió en gran medida por falta de controles de Bachoco. La pregunta de fondo es, ¿Bachoco no tomó estos controles por ignorancia, por descuido, por mala suerte, o no tomó estos controles porque al final del día la posición monopólica que tiene en el mercado le permite beneficiarse con un alza de precios, con gripe aviar, sin gripe aviar? Tendríamos que estar cuestionándonos, más allá de la gripe aviar que sigue creciendo, la posición monopólica que tiene Bachoco en el mercado, y tendríamos, como se ha pedido para la Ley Federal de Telecomunicaciones, que exigir que ninguna empresa en México tenga una cuota de mercado mayor al 40%. Curiosamente, al inicio de este segundo brote de gripe aviar, la empresa Bachoco filtró a autoridades y clientes que muy posiblemente tendrían problemas de abasto. Sin embargo, y contrario a lo que se podría pensar, la empresa es la más beneficiada con una crisis de este tipo. Vende más y a mejores precios, controla el mercado. Y es que la empresa suele incurrir en prácticas monopólicas en detrimento de los consumidores de pollo y huevo en el país. Cuando menos en 2 ocasiones, la Comisión Federal de Competencia Económica los ha multado acusándolos de colusión y prácticas anticompetitivas. Productores de Estados Unidos se quejan constantemente de las medidas anticompetitivas implementadas por Bachoco que evitan que los consumidores mexicanos puedan tener piezas de pollo a menores precios. La historia se repite. El que las autoridades hayan aplicado leves sanciones a la empresa ya tuvo sus consecuencias, ya que durante el sexenio pasado provocaron un fuerte rebrote inflacionario que tuvo que ser controlado. De acuerdo con sus reportes, durante el tercer trimestre del año pasado, cuando se dio el brote de influenza aviar en Jalisco, sus ventas crecieron 98% con respecto al segundo trimestre, mientras que las ganancias entre enero y septiembre aumentaron más de 700% respecto al mismo periodo del año anterior. Miren, dentro de los negocios y deportes hay una parte que se ha quizá descuidado, ¿no, Juan Carlos? Esto de atraer eventos internacionales deportivos a México, como que es una parte estancada o que creo yo que se le podrá sacar mucho mayor provecho, ¿no? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas noches. Lo dices bien, se ha descuidado un poco, pero la realidad es que México ha crecido muchísimo en infraestructura deportiva, por un lado, y por otro,
ha empezado también a crecer en promoción deportiva. Se ha profesionalizado mucho en este aspecto y se han empezado a traer buenos eventos internacionales a nuestro país. Y esto empezó, si te acordarás, prácticamente hace algunos años, cuando la NFL llegó a México después de muchos años de estar fuera, prácticamente más de 20 años, que volvieron los Vaqueros de Dallas en aquel partido contra los Petroleros de Houston, que ya ni existen, al Estadio Azteca en un partido espantoso en aquella ocasión que terminó 6-0. Ya estuve en el estadio, que además llovió horrible. Sí, llovió muy feo y el partido estuvo muy malo, pero bueno, eso, independientemente de eso, volvieron los eventos internacionales deportivos a México a raíz de eso. Se empezó a profesionalizar y ahora hay varias escuelas en México que tienen maestrías, tienen licenciaturas y tienen incluso ya bachillerato con respecto a periodismo deportivo, a gestión y administración de empresas deportivas. Y esto, por supuesto, ha generado ya una serie de nuevos empresarios, pequeños empresarios, que se están dedicando a la promoción del deporte. ¿Y qué está cayendo a México? ¿Qué está llegando? Vinieron los Juegos Panamericanos, que fue un evento grandísimo, importante, por supuesto. Ya en la discusión estuvieron bien o mal financiados por el monto de la deuda de Jalisco. ¿Y cómo quedó? ¿No? Pero finalmente la organización fue mexicana, ¿no? Se hizo todo por mexicanos, se vendió, todo fue hecho por mexicanos y realmente todo lo que es el outsourcing, gran parte fue mexicana y otra parte fue española, que fue el caso de la televisión, porque finalmente ellos tienen su sede en Madrid y se dedican a hacer eso, ¿no? A hacer los eventos grandes como Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos. Pero también cayó, acaba de terminar justamente el premundial sub-20 que fue en Puebla. En Puebla también viene el Campeonato Mundial de Taekwondo. Viene el Campeonato Mundial de Natación a Guadalajara, a la misma alberca donde fueron los Juegos Panamericanos. Vienen los Juegos Centroamericanos a Veracruz. Empieza a haber una serie de eventos grandes a nivel internacional, como ahora se empieza a hablar de la Fórmula 1 que pueda estar de vuelta, ¿no? Claro, y también se habla de que puede haber un partido de temporada regular de la NBA en la Arena Ciudad de México. O sea, hay como algunos movimientos, digamos, ¿no? Sí, la NBA también, por supuesto, a México. Ahora, aquí es muy importante, David, no perder de vista que este tipo de eventos internacionales son muy difíciles de conseguir. ¿Por qué? Principalmente porque se tiene que pagar por obtener el evento. Y esos eventos tienen un costo. Y el costo normalmente o es en dólares o recientemente, en los últimos años, es en euros. Entonces, la diferencia y el tipo de cambio no está barato para México tratar de obtener. Primero, una cosa es obtener el evento, ¿sí? Ganarlo, traerlo a nuestro país. Y otra es que la organización te salga bien. Sí, claro. ¿No? Entonces, son dos cosas muy distintas, pero el pago, el costo del evento es muy alto. Y lo puedes ver con eventos como el de tenis que hubo la semana pasada. Claro, se convirtió, sin lugar a dudas, el más importante de la historia por la presencia de Nadal, digamos, ¿no? Sí, exactamente, porque cuando Nadal había ganado, todavía no estaba dentro de los primeros 10 del ranking. Se veía que era un jugador que iba a estar creciendo, pero era prácticamente un juvenil cuando lo ganó las primeras veces, ¿no? Sí, y lo hizo muy bien, ¿no? En aquella ocasión. Ahora, David, el abierto tiene un problema que no han podido resolver todavía en cuanto al tenis se refiere, y es que se juega la misma fecha que Abu Dhabi, uno de los torneos que más dinero otorga a los jugadores. Y allá están yendo Novak Djokovic, Roger Federer, y de este lado nos quedan prácticamente la Armada Argentina y la Española. Sí, o sea, no hay un gran evento. Una forma de competir. O sea, habría que moverlo de fecha. Y habría que ver realmente si esta cadena, si este nuevo impulso que está teniendo de traer eventos internacionales funciona. La NFL es prácticamente imposible que vuelva a venir a México. Sí. Porque es un mercado suficientemente maduro como para no necesitar promoverlo. Y es suficientemente caro para que no sea atractivo. Ahora, David, yo creo que en este momento la parte primordial que tiene México con la NFL, y esto lo veo un poquito mal por parte de la NFL, es que no está teniendo la confianza en México por cuestiones de inseguridad, ¿no? Recuerdas que viene demasiada gente de la NFL y ellos lo han visto un poco mal. Ahora, tuvimos los Juegos Panamericanos. No, pero un evento, lo que pasa es que traer un partido de la NFL es mover a 400 personas. Sí, es una maquinaria, pero por eso te digo, los Juegos Panamericanos vinieron 10,000 atletas, vinieron de todo el continente, vinieron jueces. Sí, pero en un lapso alargado, pero en un evento especial. Y aquí es jugar un fin de semana y regresarte, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Por eso te digo que yo creo que ahí la NBA está poniendo más el ejemplo, ¿no? En venir a México sin tener ningún problema en una arena como la Ciudad de México, que es de primerísimo nivel,
Y la NFL tal vez tiene Mejor sus que algunos tientas. estadios. La Arena Ciudad de México es mejor que algunos estadios de NBA, ¿eh? Claro, por supuesto. O sea, ya Pero estando por ahí, de supuesto. repente dices, ay, he estado en la Arena Ciudad de México y estás en algunos estadios. No todos, ¿no? Pero sí hay algo. O sea, es una arena que podría tener un equipo perfectamente de NBA. Exactamente. Tal vez la NFL sí, cada año, que es lo que decíamos, ¿no? Viene la semana del comisionado, lo mencionamos en la semana de la NFL y decíamos, el comisionado le van a hacer la misma pregunta, ¿cuándo vuelve a México? Y él va a decir, sí, seguimos, es un mercado muy importante para nosotros, y no ocurre finalmente. La NFL tal vez debería de pensar y salirse por la tangente y decir, a ver, cuando México tenga un estadio de las características que tenemos en la NFL, entonces podríamos volver. Y eso, ya con eso te lo quitas de encima, ¿no? No, porque tienes el estadio del Guadalajara, que es un estadio bastante bueno. Sí, el de Guadalajara, el de Chivas, por supuesto, sería un estadio muy bueno de las características que requiere justamente la NFL. El Azteca no, es un estadio muy grande, pero muy viejo. El Azteca es un Y estadio que no es que ya no cómodo. sirve ni para el fútbol. No es nada cómodo. O sea, es un estadio que a lo mejor sería un tema que deberíamos tratar. Es un estadio que se ha quedado demasiado viejo. Que a lo mejor, y no es necesario tirarlo, ¿eh? Porque No, alguien dice, como- habría que... Como muchos como Wembley, estados, ¿no? Como muchos estados se han remodelado, como Wembley, como muchos estadios de la NFL, El Soldier Field. que hacen un estadio nuevo. El Soldier Adentro, Field es el mejor claro. caso. Es un estadio nuevo. A lo mejor te quedas con las columnas, con los muros, pero tienes que ser un estadio diferente. Sí, en este caso, digo, es cuestión de arquitectura, ¿verdad? Yo no soy arquitecto, no sabría definirte qué se le puede hacer al Estadio Azteca, pero sí hacerlo un estadio mucho más Y a cómodo, riesgo que de ya meterme no en es. un problema, no es un estadio cómodo ni bonito ya. No, exactamente. No te metes en ningún problema. Esto es verdad. O sea, te sientas en los pies del de atrás y el de adelante se sentó en tus pies. Entonces no es un estadio. Sí, le para tendrías que nada cómodo. reducir el aforo como en como una tercera parte, por lo menos. Exactamente. Así Juan es, Carlos, David. te agradezco muchísimo y a usted le Gracias. agradezco que nos haya acompañado hoy en Poder Financiero. Lo invito a que nos veamos, ya lo sabe, próximo lunes 10 de la noche, Proyecto 40. Gracias, buenas noches.